El día de hoy estamos aquí en el centro, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Primer cuadro, una protesta por el asesinato del compañero Samir. Así es, un poco podemos contextualizar. Samir pues es era un dirigente social, un dirigente que se había posicionado de manera clara, frontal, en contra de la termoeléctrica, ¿no? Que es parte del programa o del plan integral Morelos. Y ya se había señalado que en los próximos días se iba a hacer una consulta para preguntar si se mantenía la termoeléctrica o no. Y pues bueno, el posicionamiento de Samir era que no, y en ese marco es donde viene su asesinato. Sí, bueno, pues hay que poner en contexto, hay una termoeléctrica en Morelos. Hay un problema porque esa termoeléctrica hay indicios pues, ¿no?, de que tiene que ver con problemas de agua, es decir, el uso de agua para esa termoeléctrica implicaría tener menos agua para las actividades agrícolas que son importantes en la zona, ¿no? Además de que pues todo ese tipo de estructuraciones de energía pues también pueden llegar a tener consecuencias de mucha contaminación, que son algo que está en el imaginario de la economía internacional, ¿no? Donde se produce energía bajo el capital, pues sí se generan siempre impactos ambientales, ¿no? Exacto, ¿no? Creo que señalas muy bien el marco en el cual se posicionaba Samir y donde se han posicionado ciertos grupos ambientales que han estado resistiendo, ¿no? Este proyecto me parece que había comenzado desde 2012, es un proyecto de la administración de Peña Nieto y bueno, ya en su última etapa es cuando pues viene, ¿no?, esta parte del asesinato que se dé en este marco, ¿no?, de una nueva administración en el gobierno de López Obrador. Pues hace que una de las principales críticas o señalamientos es que pues fue un crimen de Estado, ¿no? Porque se da en ese marco. Bueno, y no es para menos, ¿no? La ola de violencia, es más, incluso la ola de violencia con la que se abrió paso esa termoeléctrica es una violencia muy característica que sufrimos los mexicanos con todos los sexenios neoliberales, ¿no? Entonces no es para menos relacionar uno de estas problemáticas de una termoeléctrica con elementos de violencia, con elementos de lucha, de pugna entre diversos intereses, ¿no? Entonces, sí, porque ha sido sistemático la violencia en contra de ambientalistas, ¿no? Y en ese sentido, pues este asesinato pues no es un hecho aislado, ¿no? ¿Quién mató a Samir? Sería la pregunta. Y creo que nos va a tocar a todos realmente hacer un análisis muy serio de la problemática para saber quién es, qué fuerza es la que sigue provocando, aún después de supuestamente haber ido adelante de los sexenios de estilo neoliberal. Si efectivamente es el mismo tipo de violencia, es una formación distinta, porque todavía hay intereses que vienen de atrás, intereses estratégicos de adelante, pero todo eso tiene que analizarse, ¿no? Pues ya estamos aquí en plena marcha. De la marcha, ¿qué te parece si justo ese análisis que mencionas lo hacemos al interior? Intercambiar puntos de vista y pues conocer cuáles son las reflexiones, ¿no?, de las personas que están aquí manifestándose. Es una marcha heterogénea. ¿Cuál es el motivo por el cual están aquí? Y otro, ¿quién mató a Samir? Mira, en mi caso yo conocí a Samir en un encuentro que convocaron. Ellos fundaron una radio allá que se llama Radio Amilcinco, y allá hubo un encuentro muy bonito hace 4 o 5 años de muchos medios independientes como ustedes y mucha gente que llegó ahí. Y desde esa vez pues Samir además de abrir su propia casa y abrir el espacio a la comunidad, nos recibió muy bien y pues aquí estamos por eso, ¿no? Porque lo reconocemos como un compañero, alguien que personalmente, pues en México siempre sabemos que pasan estas cosas. En este caso pues era alguien más o menos que había conocido, escuchado, alguien muy lúcido. Yo los invitaría a que escuchen los testimonios que ha dejado en los videos que existen en redes, y era un tipazo que sabía lo que defendía, su comunidad, sus hijos, era un padre de familia de 4 hijos. Y pues venimos aquí a hacerla de a pedo, porque está cabrón que
que una semana antes de este asesinato el presidente salga a humillar y a vitorrear ahí contra la oposición que cuando estaba en campaña fue a decir que sí los apoyaba, y nos parece pues que es necesario salir a reclamar, ¿no? Y a decir que no pueden estar actuando así contra nuestros compañeros. Yo creo que es una continuidad, de asesinatos a compañeros de lucha, específicamente ahorita en este momento a Samir, que yo me identifico con él porque es adherente, bueno, su organización y su lucha es parte y forman parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Yo también soy adherente y los conocí en ese espacio, en esas conversaciones y en esa red. Yo creo que es una continuidad, e incluso lo que sí noto una diferencia muy fuerte es el tono revanchista de los discursos de Andrés Manuel y su postura política frente a casos como este, porque todo esto, desde llamarles ustedes conservadores, radicales de izquierda, se están oponiendo a mi estado, y esto lo dijo en una conferencia de prensa, dijo, este estado es lo mejor que hay, ahorita este movimiento es lo mejor que hay, es lo que existe, entonces si ustedes tienen algo contra nosotros, pues les recomiendo que lo repiensen. O sea, el contenido de sus conferencias de prensa en las mañanas respecto a la muerte de Samir ha estado fuerte, porque ni siquiera menciona su nombre, siempre dice un opositor o un indígena en lucha de un movimiento, y cuando lo empezó a mencionar parece que no entiende la dimensión del asunto. Yo, por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad, y yo creo que un actor clave en esto, no podría yo afirmarlo, pero creo que es este superdelegado que se llama Flores. ¿Cómo se llama el superdelegado? Eric Hugo Flores. Es el que venía del Partido Encuentro Social. Él viene yo creo que él es un actor clave en esta situación y que hasta ahorita no se ha mencionado. Por como el confrontamiento que tuvieron hace poco. No solamente por ese confrontamiento, sino porque él tiene mucho poder dentro de Morelos. Es el que se encarga de la distribución de los recursos de bienestar social, y también, por supuesto, que por la confrontación y por su forma de hacer política. Entonces, es una persona que viene de una ultraderecha, que de cuarta transformación y lo que sea, no, pues es el tipo de actores que la conforman, que es una continuidad, por supuesto, de la represión. Y ¿cuál creen que hubiera sido la forma ideal, de alguna forma decirlo, del gobierno de López Obrador frente a los señalamientos que hay en contra de la termoeléctrica y bueno, también del asesinato de Samir? No es que actuó bien o actuó mal, actúa de acuerdo a lo que él representa, a sus intereses económicos y a su pensamiento político, y a cómo lee a la gente que lucha, que no forma parte de su partido político. Actuó de acuerdo a eso, no es que haya actuado mal, actuó congruente a lo que es el Estado. Oigan, y en un contexto donde este Obrador tiene arriba del 80% de popularidad, ¿a qué se enfrentan los grupos de resistencia? O sea, frente a esa ola, ¿ustedes qué podrían decir? No, pues hubiera estado bien que desde el poder político que asume con tanto respaldo apoyara, iniciara cosas interesantes. Siempre supimos, la verdad, que era un neoliberal y que es muy difícil romper con un modelo económico que no es solo en México, ¿no? Que es un modelo muy fuerte. Pero lo que es preocupante es que parece que viene más, se está cayendo la máscara progresista y viene un modelo bastante neoliberal, una cara muy dura, que no es la que enseñó Andrés Manuel en campaña, es una cara de soberbia, ¿no? Y la verdad sí asusta un poco ver las formas que está asumiendo este señor ahora que ya tiene todo el poder de Estado. Pues no sé, tampoco no somos opinólogos, simplemente ahorita venimos porque estamos heridos, estamos lastimados, están matando a compañeros que conocimos, que nos parece que es la gente que es importante en las comunidades. Pues hay asambleas y hay mecanismos colectivos, pero también hay dirigentes importantes, y Samir me consta que era un dirigente de muchísimo valor, y acaban de darle un golpe muy duro a esa comunidad, ¿no? Y a eso venimos, ¿no? Más allá de analizar políticamente, pues eso lo tiene que hacer cada quien en sus colectivos, en sus espacios, ¿no?
algo que quieras preguntar? Pues muchas gracias. Gracias a No, ustedes. estamos- ¿Cómo se un llama su abrazo. medio? Gracias. Proyecto Jano se Con llama. J, Jano. Jano. Ahí en Como YouTube. Jano y Llanos, o cómo se llama la doble máscara, algo así. Sí, Sí, exacto. sí. Como el dios Jano romano, Dios de las puertas, de los portales, de los principios, de los finales. Bueno, Eso muchas mero. gracias. Gracias. Sale Ahí los chido, buscamos en el Chido, Face, ¿no? chido, Va. chido, gracias. Sí, lo que dicen, ahorita hay dolor, lo conocían, era un personaje que estaba haciendo una labor, ¿no?, de radio comunitaria. La radio, hay que decirlo, es un medio muy fuerte, que siempre ha estado muy politizado porque tiene una gran fuerza, ¿no? Hay que recordar que en Apo, en Oaxaca, cuando se hizo el levantamiento de los pueblos unidos de Oaxaca, la radio de la universidad fue muy importante para la organización, ¿no? Entonces, el comunicador siempre ha tenido ese halo, esa energía de ser Para alguien... rayos incluso, ¿no? Un pararrayos, exacto. Entonces acá le están pegando al pararrayos, usando esa imagen. Hay que ver cuáles son las polaridades de energía y ver de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? O sea, yo creo que en la iluminación esta de un rayo, uno cree haber visto cosas. Yo creo que ahorita, por ejemplo, me llama la atención de repente lo de decir que viene más neoliberal que nunca, ¿no?, por así decirlo, y es un dato interesante porque esa percepción está ocurriendo y hay que analizar, ¿no?, de qué se trata eso de que después de que se pensó en el cambio, ahora se piensa en que más bien es una inmersión todavía más fuerte de lo que veníamos corriendo, ¿no? Me parece que este tipo de análisis hay que ser cuidadosos como para no reforzar estigmas, ¿no?, sociales. Sin embargo, también hay que ubicar desde dónde están hablando, ¿no? O sea, señalan que desde las elecciones pues ya sabían que no iba a haber cambio, ¿no? O sea, ya había un posicionamiento muy fijo al respecto. La chava, por ejemplo, señala que es parte o hay simpatía, ¿no?, con el EZLN, y como actor político y en ese marco de pensamiento pues se reconoce que hay una posición muy crítica con el actual gobierno, ¿no?, de López Obrador, y en ese sentido pues todo lo que tenga que ver con el universo político electoral pues se desdeña, ¿no?, desde un momento y se lleva al campo de la descalificación, en el sentido de es un gobierno igual que todos neoliberal y pues bueno, es respetable por supuesto y entendible desde dónde lo dicen, pero como que no sé, me parece que sí es importante ubicar ese punto. No, yo creo que antes había simplemente no los veo ni los oigo, que era la política tradicional de don Carlos Salinas de Gortari. Exactamente, y los muertos perredistas, ¿no?, que Claro. hubo en su sexenio. Entonces ahora a mí sí me gustaría decir que obviamente sí hace falta, lo que creo que hemos dicho muchas veces en este espacio, hace falta mucha comunicación, mejor comunicación también de parte de cómo están leyendo las cosas el gobierno. Yo siento que hay de repente muchos espasmos, como que hay algunas dudas. Tuvo que haber sido la reacción ideal del gobierno de López Obrador frente a este asesinato. O sea, bajo esa pregunta vamos jugando un poquito hipotético. Yo sí diría, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es de que al otro día tiene que estar el presidente de la República ahí. O sea, sí se posicionó, claro, pero creo que sí es un tema sensible porque hay una agenda muy importante de la lucha de muchos pueblos que fortalecieron el proceso de transformación política, es decir, que confiaron en esta última llamada de utilizar el sistema electoral tradicional para hacer cambios, y que ahora creo que se sienten traicionados, ¿no? Pero tú dirías que esta cuarta transformación y en esa búsqueda por que haya un crecimiento económico, y en ese sentido pues se busca de alguna forma un tipo de industrialización en distintos aspectos, se pueda con eso dialogar con con grupos que están resistiendo y justo están en contra de ese modelo de desarrollo. Bueno, esa es una buena pregunta, sin duda. Ahí es donde va a estar el detalle, porque creo que si de algo tiene que servir todo este tipo de cosas, este dolor, esta reacción social, que es muy importante. Hago un pequeño paréntesis en comparación a muchas otras manifestaciones que he tenido oportunidad de estar aquí. Ya no hay granaderos. Exactamente. Es un detalle que no creo que sea menor. Muy buen ojo etnográfico. Analizamos la dimensión subjetiva de la política. Exactamente. Proyecto Jano. Síganos en las redes, aprovechamos para decirles suscríbanse. Oye, pero qué buena observación haces, ¿eh? Hay un clima de tranquilidad.
No es la primera manifestación a la cual asistimos, ¿no? O sea, hemos estado en varios, en distintas, ¿no? Y efectivamente el ambiente es otro, ¿no? O sea, incluso está ocupado el Zócalo, parece que hubo una fiesta de estas que hacen... Acá hay traídas oaxaqueñas, como de pueblos, hay artesanías, o sea, hay un contraste siempre muy loco que tenemos en este México surrealista. Pero por lo mismo, ¿no? Cerrando un poquito ese paréntesis, yo creo que sí nos tenemos que preguntar qué tipo de desarrollo se quiere. Y para poder preguntárnoslo, pues obviamente que hay que hablar mucho, hay que analizar mucho, porque México no es una isla en el sistema mundial, sino que estamos respondiendo ante todas las presiones existentes de la competencia de los capitales, y eso obviamente que son fuerzas pesadas, ¿no? Son las grandes ballenas de los intereses privados que tienen sus tentáculos por donde sea, ¿no? Entonces hay que comenzar a ampliar el panorama para analizar esas cosas también de lo que significa, ¿no? De lo que significa una termoeléctrica en este proceso de transformación, por ejemplo. Y si muchas personas, muchos mexicanos y mexicanas están a favor, como gobierno posicionarte entre estos puntos de vista y entre estas necesidades sociales. ¿Cuál sería el acuerdo o cuál sería el punto, el objetivo ideal, ¿no? para llegar? Yo lo pondría desde una perspectiva internacional de la siguiente manera. Los que estudian la economía china tienen muy claro que uno de los grandes éxitos que tienen ellos al haber impulsado sus tasas de crecimiento exorbitantes para la realidad neoliberal de 2 dígitos, 10, 12%, tenían que ver con que en las decisiones que tomaban del partido, de la dirección del Partido Comunista, el presidente, hacia todas las diversas demarcaciones de la economía china, eran decisiones que no eran en absoluto democráticas en el sentido liberal. Es decir, se necesitaba un puente para un proyecto, un megaproyecto que tiene que ver con toda una planeación nacional, y se hacía. O sea, no había ni preguntas ni siquiera, ¿no? Yo no digo que tomemos esa perspectiva, pero sí denota una cosa muy interesante. Sí se necesita una coordinación de varios niveles de la sociedad para que esas cosas puedan ocurrir. Entonces, México creo que no es como los chinos, es también una civilización histórica. Los chinos también pues no están observando las consecuencias medioambientales. Exacto, ¿no? Que está teniendo tuvieron problemas con eso. Y entonces sería de que México adoptara una estrategia de poder hacer cooperación entre los diversos niveles, pero vía el diálogo, o sea, efectivamente vía las consultas y esto. Ahora, el problema es de que las consultas es algo nuevo y yo todavía lo veo muy verde. Yo creo que ayudaría mucho la forma en que López Obrador se dirige hacia los grupos de resistencia, ¿no? Que yo creo que no lo está haciendo del todo bien, ¿no? Al decir que son radicales de izquierda, incluso hasta conservadores. Sí, o sea, de repente, o sea, sí hay un problema en la izquierda, o sea, eso creo que no es un secreto para nadie. Sí. Y incluso hasta se hizo la broma en México mucho tiempo de que cada quien tenía su izquierda bajo el brazo, ¿no? Claro. Entonces, el problema de la radicalidad es de que pues esas izquierdas de repente sí no quieren dialogar, sí se aprestan a irse más por la sensación del miedo que del entendimiento. Pero bueno, yo creo que va a ser una maduración. Estamos viendo por parte también de la izquierda que llega al poder, que le está costando un poquito acomodarse a cómo generar un verdadero diálogo con esos aliados. Es una antesala del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Porque pues tiene características muy similares, ¿no? Se va a montar, ¿no? A construir este Tren Maya en un escenario de críticas, ¿no? De los grupos medioambientales, ¿no? Y habría que ver ahí cómo reacciona el gobierno. Yo creo que esa va a ser una de las pruebas de fuego que va a tener con estos grupos. Si quieres, ya para irnos despidiendo, también podemos ir a dar una disculpa también a nuestros queridos seguidores que ahora nos agarró la noche, sí. Pero pues esperamos que estén disfrutando de todas maneras el análisis. Se tiene que dar estos procesos de lo que están diciendo en estos justos momentos, ¿no? Se tienen que unir las organizaciones, sin duda se tienen que unir, ¿no? Escuchamos un poquito. Uno de sus familiares estuvo en una de las mañaneras y al mismo tiempo estos grupos que están en contra de la termoeléctrica pues también están haciendo referencia a ese hombre revolucionario, ¿no? Que es Emiliano Zapata. Exacto, entonces afuera y adentro se está hablando de Zapata.
¿por qué no se pueden entender, no? ¿Qué hay que provoca una separación donde hay empates simbólicos, ¿no? De alguna forma me parece que estos grupos están más cercanos del gobierno que los que Obrador llama conservadores o fifís. Y en ese sentido yo creo que sería una mala estrategia romper el diálogo con un grupo que de alguna u otra forma también está peleando por las mismas cosas en el sentido amplio, ¿no? Hay que ver, ¿no? ¿Qué puede venir de aquí, ¿no? O sea, yo creo que sí, vamos a tener que hacer ese análisis del concepto de desarrollo, el concepto de cuáles son exactamente las necesidades energéticas que tiene el país, para que no nos aplaste también las fuerzas económicas internacionales, ¿no? Sí, ya se puso candente la participación. Para que haya diálogo tiene que haber dos posicionamientos, ¿no? Tiene que haber dos manos que se estrechan. Si estos grupos de alguna forma también están interesadas en dialogar con el gobierno o no, ¿no? Sí, pues ahí es donde está la pregunta. Están aprovechando para hablar de la Guardia Nacional también. O sea, consulta simulada, no. No a la Guardia Nacional. Pero bueno, pues así está la realidad, mi estimado. Creo que ahora pudimos nadar un poquito en ese río de la protesta. No, yo creo que esta es de las protestas más frontales en un marco donde pareciera, como muchos señalan, que López Obrador está pasando por una luna de miel, ¿no? Exacto, entonces que va a depender si se fortalece el amor o se entra en conflicto perpetuo, ¿no? Que el contexto no va a propiciar que escalen estas manifestaciones, ¿no? Claro. No es una Ayotzinapa que se da en medio de kilos y kilos de pólvora, en donde solo hacía falta echar una chispa para prender la movilización. Exactamente. Y se observa, ¿no? Se observa en el ambiente que es una movilización focalizada y que posiblemente no va a tener mucho eco en la medida que el gobierno central pues trate de resolver, ¿no?, este tipo de problemas, porque si no, es decir, si en el tema del Tren Maya vuelve a ocurrir un accidente que enrarezca el ambiente político, pues sí se van a ir sumando acciones que ahí sí ya podremos hablar de un momento político distinto. Julián, estamos finalizando Proyecto Jano. Muchísimas gracias. Esperamos que el hecho de que haya poca luz y que haya pues mucho sonido de distintos lados no haya perjudicado, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Pónganse los audífonos para que escuchen bien. Pero pues el chiste, el objetivo, pues es estar aquí tomando estas muestras de la realidad en cuanto están sucediendo y estar pues analizando junto con ustedes las cosas necesarias para un nuevo tiempo político. Así es, Oscar, nos vemos en la próxima, nos vemos la siguiente semana. Esto es Proyecto Jano. Muchísimas gracias, saludos a nuestra compañera, ¿no? Que nos dijo que le mandáramos saludos. ¿A quién? A Mónica Montalvo de la UAM, que también ahí nos hizo alguna sugerencia respecto al audio. Muchas gracias. Lo vamos a tomar en cuenta. Estamos creciendo, estamos muy contentos de estar aquí siempre compartiendo con ustedes, así que enviamos un abrazo a todos. Esto es Proyecto Jano. Proyecto Jano.